en este ambiente. Es un ambiente recreado por su espíritu. Jamás podríamos nosotros generar algo parecido. Padre, te damos gracias. Te adoramos. Todo nuestro ser se sumerge en la realidad de tu espíritu. Tuya es la gloria. Tomamos conciencia. Tomamos conciencia, comemos de ti. Eres tú el pan de vida. Es el pan del cielo que despierta todo nuestro ser. Todo nuestro ser te disfruta. Nos está sensibilizando. Estamos atentos a los estímulos de tu espíritu. Para tocar un poco más de ti. Para verte, Señor, más claramente. Es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Exaltado. Estamos abiertos, Señor. Levantamos nuestras cabezas. Es la gloria. Día y noche sube el cielo sobre la tierra. Día y noche sube el cielo sobre la tierra. Día y noche Soltamos el gobierno del tiempo. No vamos a decirte nosotros a ti cuánto tiempo tienes. Que sea tu espíritu gobernando el tiempo y redimiendo los años perdidos. Las estaciones en las que la oruga se robó, Señor, toda la cosecha. Un momento, Señor, un momento. Un momento. Un momento eterno. Todo viene de ti. Sí, Señor. Y todo Que nos vuelva a tu realidad, nos vuelva al mundo. tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Gracias, Señor. En 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo comienza con una pregunta y dice: ¿tendremos que volver a recomendarnos? Y después responde, como cada una de las preguntas que el apóstol hace en las cartas. Ninguna pregunta queda abierta, sino que todo tiene una respuesta. Y la respuesta está en Cristo. Y dice: no, nosotros somos cartas. Nosotros somos cartas expedidas, cartas que Cristo escribió para que el mundo lea. Entonces no se trata de nosotros, se trata de lo que Él escribió en nuestras vidas. Amén. Pero después dice algo que revela esa escritura o ese fundamento escrito en nuestro interior, y está en el versículo 16.
donde dice, cuando se conviertan al Señor, y esa palabra convertir es clave. Es una palabra griega es la palabra epistrefo. Cuando se conviertan, cuando vuelvan al punto significa. Cuando coloquen el fundamento o cuando pongan el principio gobernante. Cuando coloquen al Señor. Como decía recién el apóstol, cuando la matriz esté colocada en el lugar en donde tiene que estar, y la matriz es la producción de su gracia, que viene por el señorío. Cuando se conviertan al Señor, ¿qué sucederá? El velo se caerá. Y el Señor, que es el Espíritu, nos dará libertad. ¿Lo leemos? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor, o sea, cuando se conviertan al Señor, cuando ustedes coloquen su señorío, el velo se quitará, porque ese Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad. Por tanto, nosotros, y de esta libertad está hablando, no está hablando de la libertad evangélica que cantamos y predicamos, donde los enfermos son sanados, donde somos curados, donde hay milagros, sino que la verdadera libertad está en colocar al Señor en donde tiene que estar, en colocar al Señor como nuestro Señor, para que el velo se quite y para que la verdadera libertad nos da algo que tenemos que abrazar. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, esa es la libertad de la que está hablando el Señor. Después de convertirnos, lo que tenemos es que hay libertad para ver al Señor cara a cara, para estar frente a Él como si estuviéramos parados en un espejo viéndonos en Él. Y cuando nos vemos somos transformados de un nivel de gloria a un nivel de gloria mayor, de un nivel de libertad a una libertad mayor. Cada vez nos vamos viendo más como somos, amén, como Él nos diseñó. Y eso es tan importante, amados, tan importante. Convertir es poner al Señor en donde debe estar, que Él nos gobierne, es volver a su gobierno. Necesitamos que Él nos gobierne, amén. Amén. La parte que me toca a mí, y es continuidad, porque si ustedes se dan cuenta, y como dijimos esta mañana, si hacen el ejercicio de conectar, se van a dar cuenta dónde Dios nos está depositando a esta altura, ¿sí? Y nos está depositando que desde un gobierno nosotros podemos ver el propósito eterno de Dios. Cuando Él nos gobierna, podemos ver de qué se trata. Y lo que yo quería hablar es del uno y su edificación. Del uno y su edificación. Para los que anotan, pueden anotar ahora. Quedamos depositados en el señorío de Cristo, en su gobierno, porque el gobierno es lo que cambia toda la forma en la que nosotros vemos y percibimos las cosas. Una persona que no está gobernada por el Espíritu Santo de Dios jamás va a ver las cosas como Dios las ve. Por lo tanto, va a ser muy, muy difícil o imposible que pueda participar de este propósito eterno, de esta edificación eterna. Hay tres dimensiones que necesitamos recuperar desde esta posición de Dios gobernando nuestras vidas. Lo primero es redimir el tiempo con entendimiento espiritual. Lo segundo es expulsar tinieblas con luz. Y lo tercero es vivir el Evangelio desde el uno, desde Cristo, y la obediencia que define reino, filiación y autoridad.
La idea es poder ver juntos cómo la cultura presente ha moldeado nuestra comprensión. Es por eso que Dios insiste mucho en que nosotros coloquemos a Dios donde tiene que estar. Porque si Él es nuestro Señor, todo lo que vamos a ver va a ser afectado por su señorío, por su gobierno. Necesitamos salir, pero antes vamos a ver de cómo el gobierno o la cultura que nos gobierna ha afectado nuestra manera de ver el tiempo, nuestra manera de discernir el tiempo, nuestra manera de interpretar la luz, ¿sí? Nuestra manera de edificar iglesia, de hacer iglesia. Todo eso es permeado por el gobierno humano si nosotros no revertimos la situación de cambiar ese gobierno por el gobierno de Dios. Quien instaló, se convirtió, volvió al punto, puso al Señor como su Señor, puede ver lo que Dios está haciendo en el tiempo, puede ver porque tiene su luz y puede edificar su iglesia. Entonces es puntual. Pero antes vamos a ver cómo esta cultura presente moldea nuestra comprensión de iglesia, de reino, de autoridad, para luego proponer una reforma práctica. Y la reforma no es algo que nosotros vamos a hacer como un evento en nuestras vidas, sino la reforma es esto mismo, es volver al punto. La reforma inicia en mí, pero no es todo lo que hay. O sea, la reforma tiene que empezar en nosotros, pero no es todo la reforma que Dios quiere hacer. Hay una parte que nosotros necesitamos hacer en nuestras vidas. Y necesitamos proponer esa reforma práctica para salir de este lugar con un desafío claro y preciso, ordenado, que nos deje en un camino de vuelta a la perfección. Reforma es justamente lo que describimos al principio, volver al punto, volver a la perfección, volver a su señorío. Entonces, una vez que veamos cómo la cultura afectó nuestra manera de ver o afectó ese gobierno en nuestras vidas, que nosotros podemos desde allí, como dijimos hace un momento, hacer un diagnóstico para poder volver al punto. Necesitamos diferenciar cómo hemos sido afectados por la cultura política, por la cultura filosófica, por las corrientes de este mundo, cómo nos afectó. Por eso hablamos y hicimos la diferencia entre la conciencia natural, que es justamente la que es permeable a ese gobierno natural, y la conciencia espiritual. La conciencia natural es permeable, nos afecta completamente. Entonces, hoy nosotros vemos el tiempo como algo que está totalmente gobernado por el gobierno, ¿sí? Nuestros tiempos están adecuados a eso, lo vemos en nuestra forma de trabajar. Si trabajamos más, cobramos más. Esa es cómo la cultura va afectando nuestra manera de concebir el tiempo. Pero cuando somos libres por el señorío de Jesucristo, nuestra visión del tiempo comienza a cambiar. Entonces ahora vamos a ver, no quiero apurar porque quiero hacer una construcción de algunos puntos, pero empezamos a ver cuál es la prioridad y cómo vamos a invertir el tiempo en lo que es importante. Lo segundo que hace el gobierno afectando nuestras vidas es distorsionar la luz. Entonces hoy tenemos una iglesia o una persona luchando con las tinieblas, haciendo guerras espirituales, disputando, porque hay una distorsión de la luz. No hemos visto la verdadera luz que nos hace libres y nos hace, por tercero, vivir el Evangelio de Cristo desde una manera diferente. Entonces la idea es poder salir de este lugar claros, precisos y ordenados, puestos en un camino de vuelta a la perfección, con la urgencia de volvernos expertos, competentes y entendidos en la vida de fe, para que haya constancia, coherencia, responsabilidad. Volver a la sustancia del verdadero evangelio, Cristo como la totalidad y no como un agregado a múltiples agendas que hoy tenemos. El resultado de esto es una introducción, pero el resultado de volver y salir de esa
influencia del gobierno, de la cultura política y de todo lo que el gobierno influye sobre nuestras vidas, es menos cansancio, lo dijo el apóstol, menos cansancio y enfermedades, y disfrute y descanso. Creo que en estos días el Señor nos está haciendo descansar, nos está haciendo entrar en un disfrute, nos está sanando nuestra mente, está sanando nuestro corazón y también nuestros cuerpos. Amén. Juan 17. Quisiera leer esta oración de Jesús, una oración gubernamental. Está dividida en tres. Primero la expresión de Él hacia el Padre, luego la expresión en oración por sus discípulos, y la tercera expresión de esta oración, el tercer nivel de esta oración fue por nosotros. Así que no podemos dejar de leerla. Y dice así: y no solo pido por estos discípulos, sino también por todos aquellos que un día creerán en mí a través de su mensaje. Ruego para que todos ellos sean uno solo. Así como tú y yo, Padre, somos uno solo. Ruego para que sean uno con nosotros, para que el mundo reconozca que tú me enviaste. Porque la misma gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno solo y experimenten la misma unidad que nosotros disfrutamos. Tú vives plenamente en mí y ahora yo vivo plenamente en ellos, para que experimenten la unidad perfecta y el mundo se convencerá de que tú me has enviado, porque verán que amas a cada uno de ellos con el mismo amor apasionado que me tienes a mí. Padre, te pido que permitas que todos los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Entonces verán mi gloria plena, el mismo esplendor que has puesto sobre mí, porque me has amado desde antes del principio de los tiempos. Tú eres mi Padre justo, pero el mundo incrédulo nunca te ha conocido como yo te conozco perfectamente. Y todos los que creen en mí también saben que tú me has enviado. Les he revelado quién eres y seguiré haciéndote aún más real para ellos, para que experimenten el mismo amor infinito que tienes por mí, porque tu amor ahora vivirá en ellos, así como yo vivo en ellos. Esta versión es la versión de la Biblia Pasión, para los que lo quieran buscar, es extraordinario, de cómo nos deja ver la realidad de esta oración. Amados, tenemos una sola oportunidad histórica. Dígale al que está al lado, predíquele, ayúdenme a que la voz se corra. Dígale, tenemos una sola oportunidad, la vida es una sola oportunidad. Es una sola oportunidad, amor. De hacer algo en esta historia, en la historia que nos ha tocado vivir. Como tema central, nos vamos a enfocar en que la iglesia necesita luz para redimir el tiempo y encarnar al uno, porque es algo que todavía no hemos logrado como iglesia. La iglesia de Cristo no ha logrado ponerle un cuerpo que se vea a este uno. Entonces necesitamos la redención por la luz. Cuando la luz viene a través de su palabra, el tiempo se redime. Pero esa luz que viene para redimir el tiempo va a requerir que yo deje de hacer un montón de cosas en las que estaba dedicando el tiempo y estaba invirtiendo el tiempo, y ahora invertir el tiempo a lo que Dios está nombrando, a lo que Dios está enfocando. No tengan miedo de soltar tantas cosas. Es algo que la religión hizo desde siempre, y desde que el Señor escribió los 10 mandamientos, eran 10 y el pueblo se encargó de convertirlo en 600 normas y reglas o más. 600 normas y reglas, o sea, para cumplir. O sea, no pudimos con 10. Desde la conciencia natural es lo que uno todo el tiempo desarrollando nuevos métodos, nuevas formas,
nuevas cosas para poder lograr el propósito eterno, pero cuando la luz verdadera viene, y todo eso forma parte de la luz artificial, ¿sí? La luz natural se alimenta de la luz artificial. La conciencia espiritual se alimenta de la luz de Dios. Toma a Dios como fuente de su luz. Por eso hablábamos de comer del árbol del bien y del mal, de la ciencia, o del árbol de la vida. Son dos árboles diferentes y son dos comidas diferentes. La iglesia necesita luz, necesitamos luz, amado. Hoy, un día, un momento donde su palabra ilumine nuestro entendimiento, generará tiempo redimido. Voy a saber qué tengo que hacer, no tantas cosas, tengo que hacer una sola cosa. Una sola cosa. Convertirme al Señor es lo primero que tengo que hacer. Y eso no es cuando yo me convertí al Señor y le dije, sí, Señor, te recibo en mi corazón. Eso no es la conversión. Convertir al Señor es convertir al Señor en nuestro Señor. Convertirnos al Señor. Es que Él sea nuestro Señor a partir de ahora. Volver a ese punto, colocar al Señor en donde tiene que estar, como el principio que gobierna toda mi vida. Todas las áreas de mi vida comienzan a ser gobernadas por el señorío de Jesucristo. Para encarnar el uno, necesitamos esa luz. Para pasar de los eslogans, de la obediencia práctica, de todo lo que venimos hablando y diciendo, de los eslogans, de las frases, de los títulos, de las prédicas, a la obediencia práctica de una vida personal que está en comunión y en sumisión a ese señorío. En Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18, dice el apóstol Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. O sea, sin luz no podemos saber a ciencia cierta y tener un conocimiento claro de a qué fuimos llamados, a qué Dios nos llamó y cuáles son las riquezas que pueden hacer que nosotros cumplamos con ese llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Quiero compartir 8 puntos que, si el Señor nos ayuda, lo vamos a concretar. 4 ahora y 4 después cuando me toque la próxima participación. Pero para los que anotan y dejar más o menos un camino y un recorrido, lo primero que vamos a ver como eje principal es el tiempo. Tiempo redimido. El tiempo es creación de Dios, amado. El tiempo no lo crea el gobierno, por lo tanto, los gobiernos no son señores del tiempo. El tiempo es creación de Dios, se entiende y se administra con ojos alumbrados. Es por eso que necesitamos luz. Si no tenemos luz, si nuestro entendimiento no fue alumbrado, no vamos a poder hacer una buena gestión, una buena administración del tiempo. Y eso es una deuda que la iglesia tiene. Hemos perdido muchísimo tiempo. Hemos perdido mucho tiempo. Necesitamos redimirnos. Sin reloj espiritual no hay convergencia, no hay madurez generacional, por lo tanto no hay uno, el uno que leímos de Juan 17. No hay la construcción del uno. Entonces necesitamos resolver el tiempo. Punto número 2. Luz versus tinieblas.
2. Luz versus tinieblas. Las tinieblas no se discuten, no se pelean, las tinieblas se disipan con luz. Por siglos y ciclos. La iglesia ha estado entretenida en una guerra entre luz versus tiniebla, peleando con las tinieblas, con la oscuridad. Y las tinieblas, amados, se resuelven con luz. La luz disipa las tinieblas. El tercer punto, el poder del uno. Uno es una mentalidad de gobierno en Cristo, donde todo lo que es complejo se simplifica. De eso hablamos recién. Todo lo que es un mundo para hacerse se simplifica en uno. Y todo encaja en Él. Dios reunió todo en Cristo, fuera de Él no hay identidad ni propósito real. El eje número 4, autoridad y cultura política, o cultura en general. Punto número 5, obediencia. Punto número 6, nuestro ser integral. Punto número 7, perfección en Cristo. Y punto número 8, profesionalizar la fe. Punto número 1, si me acompañan, te agradezco. Puedes sentarte y compartir con nosotros. Por ahí me distraigo, yo también un poquito, me pasa lo mismo que el hermano me distrae un poco y además que es más un ámbito de enseñanza, donde necesito que la emoción baje al punto cero y deje que la mente de Cristo gobierne y coloque lo que es espiritual en lo espiritual y lo que es lo natural en lo natural. Así que esté atento por el espíritu y no por las emociones. Porque si hay algo que tiene, amado, esta palabra y el estándar del Evangelio, es que lo último que va a tocar es sus emociones. Es por eso que las personas menos carismáticas son las que el Señor está levantando en este tiempo para levantar el estándar. Porque con un carisma usted se distrae, con un carisma el que lo tiene se lleva la gloria, y esta palabra no tiene gloria alguna depositada en hombres, ni en usted ni en mí. Y no tenemos carisma, la verdad es que yo me considero tener cero carisma para poder todo lo que soy, la gracia de Dios en mí. Si usted tiene algún reclamo, como decía el pastor, reclámele a Dios y no a nuestra persona, ¿no? A veces las expectativas humanas bloquean la gracia de Dios. Tengamos nuestras expectativas puestas en el Señor y construyamos juntos. Punto número 1. Dijimos que es el tiempo, redimir el tiempo. Cuando el gobierno de Dios se instala, cuando mi conciencia se despierta, yo empiezo a tener conciencia del tiempo, de por qué estoy acá. ¿Usted sabe por qué está acá? ¿Sí? Si usted le deja la conciencia natural y dice, bueno, porque me invitó la hermana fulano, tal, al final no tenía ganas, no sé todavía qué hago acá, estoy incómoda, no sé. Entonces ese es un tiempo gobernado, afectado por la cultura humana, gobernado por la conciencia natural. Pero cuando el señorío de Cristo, todo empieza a tener sentido. Amén. Entonces empiezo a entender, se empieza a elevar el poder del tiempo. Amén. Hay un valor en nuestro tiempo, su tiempo tiene precio. Amén. Su tiempo, el tiempo es lo más rico que nosotros tenemos. Amén. Lo más importante, es la riqueza más grande que nosotros tenemos y no la podemos desperdiciar. No podemos desperdiciar. Y eso nos va a demandar intencionalidad. Que seamos intencionales. Si estamos en este lugar, bueno, Señor, ¿por qué estoy en este lugar? ¿Qué estoy haciendo en este tiempo, en este espacio? Porque si usted entiende qué está haciendo y quién está haciendo a través de usted, el espacio es transformado. Comenzando o siendo interpelados primero en nosotros mismos. Todo el espacio que yo ocupo como materia en el tiempo es transformado, mi vida es transformada por su señorío. Amén. Y necesitamos entenderle, necesitamos ser parte de una generación que entiende la geografía en la que está, la ocasión histórica,
son tres dimensiones, la generación, la geografía y la ocasión histórica son tres dimensiones que no podemos pasar nosotros por alto. ¿Qué hago yo en esta generación? ¿Cómo aterricé acá? ¿Cómo vine a parar acá? El lugar en donde estoy y la ocasión histórica, la oportunidad histórica que tengo. No sé cuántos años el Señor le ha dado a usted, pero necesitamos analizar porque es una única oportunidad la que tenemos. Y eso nos va a llevar a estar atentos, a estar sensibles a la audiencia que nosotros tenemos. Por ejemplo, es muy importante alguien que está siendo gobernado por el Espíritu, está muy atento a la audiencia que tiene, y esta audiencia va en diferentes niveles. Si usted es solamente un padre de familia, su audiencia, ¿quiénes serían? Su única audiencia. Si tiene hijos, sus hijos y su familia en general. Pero si no tiene hijos, su esposa es la audiencia que usted tiene y es el lugar a donde ha sido llamado. ¿Sí? Entonces, la audiencia, ¿cuál es la audiencia con la que interactuamos en nuestra asignación? Llévelo ahí a la congregación. O sea, necesitamos recuperar el valor generacional frente a quienes Dios nos ha puesto. ¿Cuál es la audiencia con la que usted se encuentra cada domingo, cada miércoles? Eso porque nosotros diseccionamos, pero deberíamos estar presentes y conscientes todo el tiempo de que aunque no estemos reunidos, naturalmente estamos reunidos en el Espíritu. Y todo el tiempo estamos frente a una audiencia, frente a una generación con la que interactuamos. Porque de eso depende nuestra asignación. Hemos sido asignados a una generación. Y esa generación está representada en la audiencia que tenemos. Recuperar el valor de la audiencia va a hacer que nosotros podemos recuperar el valor de nuestras generaciones. No es poco la audiencia que el Señor nos ha entregado. Amén. La asignación que nos ha dado sobre esa audiencia. Y lo que tenemos que discernir en esta generación, en esta audiencia, es el espíritu. Hay dos clases de espíritus, o dos, no sé cómo decirlo, pero cuando lo digo usted me va a ayudar a acomodarlo, pero está un espíritu joven, fresco, vivo, y un espíritu envejecido, y no tiene que ver con la edad. Dos tipos de espíritus. Un espíritu joven y un espíritu envejecido. Porque eso nos va a dar cuánto nosotros, es el resultado, es como una ecuación. Nos va a dar el resultado de cuánto nosotros podemos edificar. Si usted está frente a una audiencia que se envejeció, que ya no tiene posibilidades de renovarse, de refrescarse, en estos días el Señor le entregó una palabra a mi esposo y la orden fue compartirla en muchos lugares y la palabra fue salir para entrar. Usted diría, no, primero tenemos que entrar y después salir. En la Biblia no es así, es al revés. Primero salir para entrar. Y tenemos el ejemplo en Caleb y en Abraham. Y cómo ellos tenían una capacidad que el Señor les había dado de salir para entrar. O sea, era una dinámica espiritual que Dios puso en ellos para que ellos pudieran salir de todo lo viejo y entrar a lo nuevo. Salir de lo viejo y entrar a lo nuevo. Lo tenemos como un símbolo, figura y símbolo en el trayecto de la salida del pueblo de Israel de Egipto hasta la entrada de la tierra prometida. Fue todo un salir y entrar en la que Dios le llamó a cada proceso de salir y entrar jornadas. Pero no quiero entrar ahí, sino quiero entrar en la capacidad que tiene un espíritu joven y la capacidad que tiene un espíritu envejecido, la capacidad que no tiene, mejor dicho, envejecido. Entonces Caleb pasaron 85 años, pero sin embargo dijo, yo me siento me siento fresco, me siento joven y todavía tengo fuerzas para, ¿qué digo? Para salir y entrar. No así Abraham. Abraham llegó a un punto donde Dios le dijo, Moisés, hasta acá nomás llegaste. Y dice, ¿por qué? Porque Moisés ya no podía salir y entrar. O sea, no podía salir de lo viejo
para entrar en lo nuevo. Amados, lo que hace la luz es sacarnos del viejo. Lo dijimos esta mañana, no, ninguna situación del tiempo presente va a poder arrancarnos de lo viejo. Lo que nos arranca de lo viejo es la luz. La luz viene a sacarnos de lo viejo y a hacernos entrar en lo nuevo. Entonces yo tengo que saber frente a quiénes estoy. Hoy el Señor nos tiene que entregar una lectura clara frente a quiénes estamos. Y activar a los que todavía tienen las posibilidades de rejuvenecerse, de renovar su mente. Y es algo que necesitamos hacer todos los días, amados. La falta de renovación ha dejado a una generación entre nosotros que, aunque sean jóvenes, están envejecidos, perdieron la capacidad de poder salir para poder entrar más profundamente en Cristo. Si no podemos perder esa renovación. Y un espíritu joven, en edad y en frescura. Entonces eso nos da como ecuación cuántas décadas, cuántos años nosotros podemos o tenemos por delante para sembrar criterios, para poder llegar a un entendimiento, para poder trabajar y llegar a un criterio, no a diferentes pensamientos, sino a un criterio. El trabajo que nosotros estamos llamados a hacer es llegar a un punto, es que todos lleguemos a ese punto y es Cristo en nosotros, es su señoría en nosotros. Si estamos frente a una generación que se ha envejecido, ya no tendremos oportunidad. Lo otro que necesitamos prestar atención son los lugares en donde el Señor nos ha puesto, desde nuestra casa, nuestra familia, nuestra congregación, el lugar en una red, el lugar en el cuerpo de Cristo. Necesitamos discernir los lugares en donde Dios nos ha puesto. No es más importante, Dios no mide la importancia de los lugares por si es una provincia o es una nación. Dios mide de otra manera. Los lugares son importantes porque Dios nos ha llamado a ese lugar. O sea, el lugar no nos da importancia a nosotros, sino que nosotros le damos la importancia a ese lugar porque hemos sido llamados o enviados a un lugar. Entonces, necesitamos discernir que no es más o menos un escenario, si es nacional, internacional, o es mi casa, mi vida. Si he sido llamado al orden de mi casa, al orden de mi vida, eso ya nos pone en un nivel de importancia supremo. Y lo otro que necesitamos discernir es justamente el llamado. Discernir y decodificar esa operación en nuestro tiempo y territorio. Necesitamos valorar frente a quiénes estamos y en medio de quiénes estamos. No podemos perder la oportunidad histórica de estar presentes en el Espíritu. Hoy usted dice, bueno, pero yo fui al encuentro, yo fui. Una cosa es ir y otra cosa es estar presente en el Espíritu. Lo único que va a trastornar o trastocar o transformar o trascender es que usted esté hoy en el Espíritu, que yo esté en el Espíritu. Si no, es un campamento más, es un encuentro más, es una juntada más social a la que podríamos haber venido o no. Lo que hace la diferencia es que estemos presentes en el Espíritu. Y eso requiere toda nuestra atención. Punto número 2, el tiempo ya ha entrado de lleno. Necesitamos una administración con ojos alumbrados, sin conciencia de la hora y de a qué cosas le asignamos el tiempo. O sea, si no tenemos conciencia del ahora y no tenemos conciencia de a qué cosas le estamos asignando el tiempo, recuerden que nosotros tenemos un llamado y ese llamado tiene un tiempo y ese llamado tiene un destino, un lugar. Si yo no soy consciente de eso, si yo no soy consciente del tiempo, es muy posible que usted y yo hoy nos encontremos asignándole nuestro tiempo a otras cosas. Entonces tenemos una agenda recompleta, de acá salimos al encuentro de tal, al encuentro de este otro, y
y tenemos toda la agenda completa y nuestro tiempo asignado a un montón de cosas. Si eso pasa, amado, quedamos, o sea, no hay esperanza de que Dios pueda hacer algo con nosotros. Dios necesita el tiempo. Dios necesita nuestro tiempo y la administración de nuestro tiempo. Porque no habrá esperanza de madurez. El haberle asignado nuestro tiempo a tantas cosas y no al señorío de Cristo y a lo que Él está haciendo con nosotros y estar presentes en el Espíritu, ha hecho que nosotros nos quedemos de una manera inmadura, como decía el apóstol ayer, infantiles, siendo niños. El tiempo es crucial en la madurez. Por eso les decía que nosotros medimos la audiencia que tenemos y la capacidad de madurar que tienen cada uno de ellos. La audiencia a la que usted ha sido llamado y asignado. Pero necesitamos ordenar el tiempo, asignar nuestro tiempo a lo que hemos sido llamados, y es a madurar en estas generaciones. Dijimos que no habrá, sin madurez no hay convergencia. O sea, la convergencia es llegar a concluir en un lugar, todos juntos. Eso es converger. Podemos estar juntos, pero eso no significa que estemos concluyendo en un mismo punto. Necesitamos, para estar en un mismo punto, en este caso fundamental, el uno, aunar criterios, o sea, trabajar con el tiempo, o sea, disponer todo nuestro tiempo para trabajar y llegar a un criterio. Primero en mi vida, necesito sacarle el tiempo a todo lo que se lo he entregado y dedicar mi tiempo a aunar un criterio. O sea, que mi mente esté gobernada por la mente de Cristo, que sea una sola mente y que tenga un solo corazón, un solo sentir. ¿Amén? Amén. Eso es aunar el criterio. ¿Para qué? Para que haya convergencia. Si todos hacemos ese trabajo de aunarnos a la mente de Cristo, de unirnos, de dejar que la mente de Cristo nos gobierne, en este tiempo, en este espacio, en esta geografía, puede haber una convergencia entre nosotros. Que concluyamos todo en un mismo punto, que usted mañana se vaya con un criterio, con una medida, con un criterio, con una medida de Cristo mayor de la que trajo. ¿Amén? No habrá colaboración y no habrá poder del uno. Todas estas cosas demandan criterios comunes de tiempo. Necesitamos tener en cuenta los años que tenemos y cómo los vamos a aprovechar bien. En estos días Dios lo ha sentado ahí para que usted reflexione la edad que tiene y no se deprima. No se deprima, porque usted dice, bueno, yo ya llegué, ya tengo 60, yo no sé si tengo oportunidad. Necesita redimir el tiempo. Necesita identificar la renovación del espíritu. Necesita entrar en el ejercicio de renovar el espíritu con nuestro culto racional. Es algo que deberíamos hacer todos los días. Vuelvo a ser insistente, no quiero que nadie se envejezca y quede fuera, quede descalificado. Lo viejo es lo único que queda descalificado porque forma parte de un viejo orden de cosas. Un viejo orden de cosas naturales que ya caducó. El cielo y la tierra, bajo ese orden, ya pasaron. Y ahora está viniendo un nuevo orden. Y este nuevo orden requiere este culto racional continuo para mantener una generación viva, la generación de Dios, Amén. la generación iglesia en el tiempo viva. Entonces necesito tener en cuenta cuántos años tengo. Así como necesito ver qué tipo de audiencia tengo, no me voy a estar fijando en los años que tiene, pero sí si es joven en el espíritu o es vieja, porque eso le va a dar cuánto usted va a poder trabajar y aunar criterio. ¿Sí? Necesitamos trabajar para aunar el criterio. Para aprovecharlos bien, el tiempo es algo que debe ser visto con el entendimiento espiritual. Hay cosas que no son dignas de ser enseñadas, o sea, necesitamos, amados, y todas las necesidades que voy a nombrar son del espíritu, no son de la carne, ni de la mente, ni del corazón, pero sí necesitamos dejar
de enseñar tantas cosas y empezar a desde esta vida convertida impartir. Eso es redimir el tiempo. Vamos a tener que dejar de enseñar tantas cosas porque el mundo las sabe. Amado, la inteligencia artificial, la IA, el chat GPT o lo que sea. Si esta generación iglesia corre el riesgo de quedar en las manos de una inteligencia artificial si no coloca la matriz espiritual en donde debe estar. Escuchaba un testimonio de un hombre que da charlas de, no sé si lo leyeron, de Gastón Paul. ¿Lo leyeron? ¿No? Bueno, él da charlas de dicción y todo eso, bueno, pero eso no es lo importante. Supuestamente tiene el Señor, o sea, es evangélico o cristiano. No sé a ciencia cierta su testimonio, su realidad espiritual, pero lo que él dijo es que tenía toda su agenda administrada por la IA. Y la IA empezó a darle fechas a diferentes lugares que le pedían y daba fechas. Entonces él se encontró que tenía que ir a un montón de lugares donde él no había puesto su... Y le pide a la IA que corrija su error. Y la IA se burló de él. O sea, no solamente le dijo no lo voy a corregir, sino fíjate cómo vas a hacer para ir al lugar a donde tenés que ir. Entonces, yo digo, realmente necesitamos, porque en este tiempo no hay nada que nosotros podamos enseñar. Una de las cosas que va a redimir el tiempo en nuestras casas, como familia, como padres de familia, como pastores de una congregación, como líderes, es volver a la impartición del Espíritu. Porque no hay nada que podamos decir que ya no se sepa. O sea, hay una recolección de datos que ya está todo dicho. Y con eso todo dicho hay un rumbo al que toda la humanidad está yendo. Y la iglesia, si se mete bajo ese gobierno, está destinada a ir al mismo lugar. Así que no arme predicaciones con la IA. La IA le cambia, le extrae el sentido y usted le tiene que decir a la IA lo que tiene que hacer y que la IA se rija por una cuestión de organización, pero no le puede dejar el gobierno. No le puede dejar el gobierno. Nosotros somos quienes gobernamos. Entonces, muchas cosas que son dignas de ser enseñadas, pero que ya no califican para poder redimir el tiempo. Hay cosas que solamente pueden ser impartidas desde el Espíritu y eso redime mucho el tiempo. Quiero hacer una declaración profética y es anunciar proféticamente que esta es la iglesia que seguirá fresca y vigente, una que está viva y llena de luz. ¿Me ayuda con eso? Amén. A profetizar. Amén. Que esta generación no se va a pervertir, no se va a corromper, no va a ir tras la luz artificial, sino que va a esperar en el Señor para tomar de Él todo conocimiento, para poder ser esa iglesia fresca y vigente que está viva y activa en el tiempo. Dijimos que el tiempo es algo creado por Dios, porque justamente es Dios en el tiempo. Entonces, Dios crea el tiempo para expresarse en él. O sea, Dios no erró, no se olvidó, no se distrajo, sino que Dios se está expresando en el tiempo. El problema somos nosotros, que le estamos quitando como iglesia el tiempo de expresión a Dios en el tiempo y limitándolo. Usted vea, discierna cuánta expresión de Dios, de Cristo hay en la tierra. Y usted se va a dar cuenta la mala administración del tiempo, cómo le hemos robado el tiempo a Dios para expresarse. Y eso puede ser letal, porque deberíamos esperar otra generación para que Dios se exprese en el tiempo, en su tiempo. Y eso no puede suceder. Nosotros necesitamos entregarle el tiempo a Dios. Eso significa, amado, palabras más sencillas: entréguele su agenda. Entregue su agenda al Señor para que Él le diga dónde tiene que estar
Porque donde usted esté guiado por el Señor, eso dará madurez. Madurez y nos sacará de la confusión. Cuando Dios ve que el pueblo estaba edificando la torre de Babel y ve que ellos como uno solo estaban edificando esa torre y decide y habla con su audiencia y le dice: tenemos que intervenir y vamos a intervenir confundiéndolos, porque el hombre se ha determinado a hacer una cosa. Como eran uno, se determinaron a hacer una cosa. Pero no dijo van a llegar a cumplir su meta. No fue eso lo que movilizó a Dios para interrumpir. Lo que movilizó a Dios es que vio a los hombres propuestos en una sola cosa, hacerla hasta que lo logren. Dios sabía que no lo iban a lograr, pero sabía todo el tiempo que iban a perder, porque no iban a parar. Entonces iba a ser una generación tras otra. Y sabe usted, hermano, la inversión, ayer hablaba con los hermanos, la inversión de gente, de vidas que se llevó esa torre. Si nosotros en la historia tuvimos la oportunidad de saber las vidas que se llevó, o por películas, las vidas que se llevó las pirámides, las estructuras que edificaban, además todo eso son vidas perdidas, generaciones muertas, sepultadas en cada una de esas edificaciones. O sea, el punto no es que lleguemos o no lleguemos. Dios sabe que no vamos a llegar sin Él, a ningún lado. No vas a llegar a Dios sin Él, no hay otro camino. El problema es todo el tiempo y las vidas que se perdieron y se invirtieron porque ellos eran uno y tenían un solo pensamiento y querían llegar a Dios sin Dios. Ejemplo tenemos en las Escrituras para poder salir de nuestra, porque hacemos, la historia se repite una y otra vez. Usted cámbiele los personajes cámbiele los escenarios, pero la historia se repite una y otra vez, todo el tiempo. Desde el huerto hasta hoy se sigue repitiendo la misma historia en un sector del mundo. Y nosotros no podemos ser parte de eso. Es en el tiempo donde suceden todas las cosas. Como iglesia estamos clamando: Señor, hace algo. Y Dios dice: yo no tengo expresión en el tiempo. No tenés tiempo. Pero Señor, si yo te sirvo. O sea, te estás sirviendo a vos mismo, nos estamos sirviendo a nosotros mismos, estamos con nuestras propias agendas, con nuestras propias metas, desafíos anuales, esto y aquello. Amado, necesitamos despojarnos. De eso habla la demanda de destrucción que el Señor nos pidió. No se trata de un acto emocional. Recuerdo en el año 2015, creo que fue, corregirme el amor, si no, pero bueno, no es importante mucho la fecha, pero sé que sucedió en el tiempo. Nosotros iniciando una obra en la ciudad donde estamos ahora, en San Francisco, con toda la pila, con todas las fuerzas, sabiendo qué es lo que íbamos a ir a hacer a ese lugar. Por mucho tiempo habíamos estado como pastores adjuntos en la ciudad de Córdoba. 2012. No hay nada mejor que ser pastor adjunto, ¿sabía usted? Es maravilloso. O ser segundo en cualquier lugar. Porque es como que uno tiene un nivel menor de responsabilidad que le permite correr, ¿sí? Fluir. Porque la responsabilidad mayor la lleva a otro. Entonces es maravilloso. Yo no sé en qué momento a alguien se le ocurre querer ser primero. Pero bueno, es muy lindo eso. Entonces pero el salir de esa asociación que teníamos, de estar de pastores adjuntos y estar como principales en una región, en un lugar con una referencia histórica muy importante, la congregación a la que el Señor nos llevó y nos colocó, obviamente en ese momento destruida, pero estábamos emocionados, estábamos ahí fuertes sabiendo todo lo que íbamos a ir a hacer. Acá lo sabíamos todo. Llegamos a Panamá en esos días porque ahí justamente empezamos tenemos que ver qué es lo que
que el Señor está haciendo porque necesitamos estar maduros para lo que el Señor nos está llamando en este tiempo. Fuimos a Panamá, empezamos a entender los lugares donde teníamos que estar. Amado, la palabra que se dio en Panamá, creo que fue el primer Panamá que se hizo, la PEP Panamá, ¿sí? La PEP Panamá, nos destruyó. Nos miramos con mi esposo y dijimos, no sé lo que tenemos que hacer. Una inseguridad, y se lo dijimos al maestro que había hablado, y dijimos, pastor, nos destrozaste la vida. Nos destrozaste los planes, no sabemos qué hacer. Nada, no dejó nada, lo que había en la estantería quedó parado, quedó todo destrozado. A ese punto el Señor nos quiere llevar. Porque si no entramos en ese punto donde ya no tenemos más nada, solo lo tenemos a Él, siempre usted va a negociar. Bueno, esto sí, esto no, tampoco hay que ser tan radical, tan absolutista. El Evangelio es absoluto. No tiene puntos medios. Esa distribución del tiempo que nosotros hacemos corrompió el Evangelio. Lo mezcló, lo llenó de mezclas. Hizo un poco más de esa mezcla. ¿Cómo es la palabra? Sincretizar, juntar un poquito de acá, un poquito de allá. No, pero son todos cristianos evangélicos amado. Si no viene de lo que Dios está diciendo, de su señorío, ser un poquito más de mezcla. Entonces usted no quiere perder tiempo y quiere ver la expresión de Dios en el tiempo, va a tener que renunciar a su agenda. Amén. Renunciar a su agenda, porque es su agenda. No es la agenda de Dios. Y eso va a traer momentos de mucha inseguridad, donde vamos a tener que asegurarnos y ajustarnos a su verdad y buscar los lugares que nos aprieten un poco más. No los lugares que estimulen el alma, sino que nos ajusten a su verdad. Y lo que tiene el Evangelio es que no da satisfacción al principio. Es una demanda que señala lo que te tiene que sacar para poder instalar. Nunca viene y se instala sin antes haber sacado. Obviamente te invita a salir. Pero quien sabe cómo son esas invitaciones, porque esto después de las invitaciones apostólicas saben que no es una sugerencia, una orden. Es una orden. Cuando yo manejo mi vida, todo es una sugerencia. Todo es tomado como una sugerencia. Cuando Él maneja mi vida, todo es una orden. Todo comienza a ser una orden que yo tengo, que me siento obligada, no por un acto externo. Exteriormente no vas a sentir esto. Es una obligación interna. Se activó esa obligación de obedecer lo que acaba de decir el apóstol Gustavo recién. La gracia activa esa respuesta a obedecer y no es inmediata. La conciencia natural actúa espontáneamente. O sea, es instintiva. Pero la conciencia espiritual demanda un proceso. Lo dije esta mañana, lo pasé a volada, pero necesita un proceso de interiorizar. El estímulo activa todos los nervios y el sistema nervioso del espíritu. Todo mi ser se pone activo, receptivo a su presencia, a su vida, al espíritu. Y esa actividad manda una señal que recibe todo mi cuerpo y que interioriza una verdad, la solidifica y la expresa como una reacción hacia la demanda. O sea, produce una voluntad que antes yo no tenía. O dígame si usted puede hacer lo que quiere. Si se lo propone y le entusiasma, va a hacer esfuerzo y lo va a lograr. Pero si no le entusiasma, usted va a hacer lo que la voluntad de usted puede. El apóstol Pablo lo identificó: no hago lo que quiero hacer, el bien que quiero no hago, sino que el mal que no quiero hacer, eso hago. Descubrí una ley
que no me permite hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está anclada o está fundamentada en el señorío de Jesucristo y en la expresión de su gracia. Por eso es maravilloso lo que el Señor nos está hablando y dice, tiene que traer descanso a nuestras vidas. Porque por mucho tiempo nos esforzamos y eso ha traído desgaste psicológico, desgaste emocional, depresiones, ansiedades, porque mi ser quiere, pero la ley en mis miembros quiere otra cosa y decide otra cosa. Y es en el tiempo donde suceden todas las cosas. Cuando no tengo una dimensión de la hora, no voy a invertir bien mi tiempo. No hay demasiada esperanza para una generación que no administra el tiempo. Tengo que tener tiempo para entender los asuntos del reino, los asuntos del reino, no lo que yo quiero predicar o lo que quiero escuchar, los asuntos del reino. Tengo que tomar tiempo para unar criterios, para que lo que escuche llegue concluya en un lugar. Para entender convergencia espiritual, básicamente, tengo que saber lo que ya se habló. O sea, si yo quiero entrar en esa convergencia donde todos concluimos en el uno, voy a tener que prestar atención. Lo que ya se habló. O sea, hay una costumbre que tenemos, es de iniciar todo el tiempo. Bueno, hoy va a ser un día nuevo, voy a iniciar de nuevo. Todo eso es parte de la vieja creación. Como dijimos, desde todo el tiempo, parte de la conciencia natural. La conciencia natural todo el tiempo necesita iniciar de cero. Pero cuando yo quiero convergir en el mismo lugar en donde Dios está hablando, por eso el apóstol Pablo decía, hasta que todos lleguemos a ese punto, yo no puedo iniciar todo el tiempo. Yo tengo que conectarme. Tengo que conectarme a un criterio, tengo que conectarme a lo que Dios está hablando. A lo que Dios está hablando en este tiempo y conectarme allí para dejar de iniciar nuevas formas, nuevos modelos, nuevas estrategias. Tengo que saber lo que ya se habló, el poder de la continuidad, y esto habla mucho a nosotros como padres también, de familia, todo el tiempo trayéndole algo nuevo a nuestros hijos. No, amado, revise la historia, la continuidad, porque eso nos va a decir en qué lugar estamos y por qué estamos donde estamos. Entonces, como padre necesita tener una continuidad, saber a qué Dios lo llamó, que sus hijos lo sepan y seguir el trayecto y continuarlo. No desarmar lo que ya habló, sino cada vez que lo va viendo mejor, lo va exponiendo de una mejor manera. Pero Dios continúa en nuestras generaciones. No podemos volver a empezar otra vez. Si tenemos padres que ya comenzaron, nosotros necesitamos continuar. Y continuar muchas veces va a requerir corregir errores. Vamos a tener que corregir cosas que en el camino no estuvieron bien, pero no todo, no es iniciar de nuevo. Es continuar, saber qué se habló en mis generaciones ayer. Es que hablé ayer en la congregación. No podemos traer todos los días un mensaje diferente a la congregación o a nuestros líderes, a la audiencia que tenemos, porque es confuso. Tiene que haber una continuidad hacia dónde vamos, hacia dónde Dios nos llamó, y haber una continuidad en el entendimiento, en la construcción de ese entendimiento. Eso es aunar criterio. Amén. Es llegar a una conclusión, pero por la continua edificación que estamos haciendo como generaciones. Amén. Así es. Necesitamos tiempo para entender el poder del uno y cómo trabaja para unir desde la perspectiva correcta. Necesitamos entender el tiempo y la temporada que nos ha tocado vivir. Dios, su palabra, su propósito no están enajenados del Estado y del gobierno. Cuando yo entiendo que tengo que administrar el tiempo y que mi tiempo tiene que estar dedicado a madurar en un entendimiento y que eso lo produce el gobierno, es que hay un gobierno que está creciendo dentro de mí, es que yo puedo llegar a entrar en un entendimiento mayor. Es que la iglesia, nosotros, y lo que está pasando
en el gobierno, en la nación o en las naciones de la tierra, no está enajenado, no está separado. Están ligados, están unidos. Lo vamos a entender un poquito más. Dios, su palabra, su propósito no están enajenados del Estado, del gobierno, de la política, y es por eso que leemos en las Escrituras muchas veces en los días de Daniel, en los días de... O sea, Dios no estaba, nunca enajenó, nunca separó. El hacer esa separación hizo que nosotros no podamos afectar y que seamos afectados. Por eso comenzamos hablando de cómo el gobierno del mundo afecta a la iglesia en su manera de pensar y cambió y corrompió, distorsionó la luz, nos hizo mal usar el tiempo, por lo tanto no podemos concluir en un lugar, no podemos converger en un lugar. Pero ahora, por su palabra y porque se instaló el verdadero gobierno, un gobierno superior, yo puedo entender que lo que me pasa a mí, lo que nos pasa como iglesia, no está enajenado. Somos una iglesia en el tiempo que tiene toda la capacidad para afectar los gobiernos de la tierra. Por eso Dios insiste en colocar el principio gobernante para que nosotros entendamos quiénes somos en el tiempo, quiénes somos en la geografía y quiénes somos como iglesia. Por eso Daniel supo lo que tenía que hacer y en qué cosas se podría instruir o se debía instruir de acuerdo al gobierno que tenía. O sea, el gobierno no estaba puesto para Daniel, Daniel estaba puesto para el gobierno. Este gobierno que tenemos, amado, y eso tiene que ser parte del derrumbe, derribar las esperanzas puestas en el gobierno humano. Necesitamos activar la otra conciencia que nos hace entender que todas las expectativas del gobierno tienen que estar en la iglesia de Cristo. Pero si ni nosotros sabemos para qué estamos, por lo tanto estamos desperdiciando el tiempo y Dios no haya una expresión, no haya cómo expresarse en la iglesia, que lo vean a Él. Y estamos siendo afectados por la cultura. Esto es una generación, no es especial a las otras, como dije recién, es un poco más de lo mismo, donde la cultura se metió en lo vio el apóstol Pablo, lo vio Pedro, lo vieron todos en sus generaciones. Nosotros no lo estamos viendo. Necesitamos ver cómo ha entrado, cómo está afectando, cómo está influyendo el gobierno y la cultura sobre la iglesia. Y salir de ahí, activar, poner al Señor donde tiene que estar y empezar nosotros a ser quienes afectemos el Estado, el gobierno. No estamos separados, fuimos puestos para eso. Ahí comienza a tener sentido todo lo que nos pasa. Todas las situaciones que vivimos no vinieron para gobernar nuestras vidas, vinieron para que nosotros gobernemos y nos hagamos más fuertes en el gobierno de Dios. Llámese la situación, ahí es donde tienen importancia las cosas que le pasaron a usted. En el lugar donde nació, si usted no entiende quién es, seguramente la paternidad que tuvo le afectó. Si fue una paternidad mala, le afectó negativamente. Pero aunque hubiese sido buena, lo hubiese afectado también, pero no de la manera correcta. Entonces usted hoy estaría luchando con argumentos, con fortalezas. Esto es lo bueno que yo le dé de mi padre, o esto es lo malo que me hicieron. Siendo afectado. Pero cuando yo entiendo quién soy, entiendo que yo soy el elemento justo que vino a nacer en una casa para traer la medida de justicia, la medida de salvación. O sea, no tiene que ver con quién es el Padre y quién es el Hijo, tiene que ver con quiénes somos nosotros en el Señor. Entonces, aunque yo sea pequeño, aunque yo sea el Hijo, yo puedo traer restauración a mis padres y dejar de lamentarme por las cosas que me pasaron. El que se siente afectado por el gobierno del mundo, de las cosas del mundo, todo el tiempo va a decir las cosas que me pasaron, las cosas que yo sufrí, pero tenemos que empezar. El gobierno de Cristo cambia todo. Amén. Lo que el Señor hizo. Lo que el Señor hizo, cómo el Señor afectó a través de mi vida, a la vida de mi hijo, cómo el Señor afectó a través de mi vida, la vida de mi esposa, la vida de mis generaciones, la iglesia.
Si usted dice que la iglesia es dura, que la iglesia no entiende, que usted no está funcionando para lo cual fue enviado. La iglesia, la condición de la congregación lo está afectando a usted, lo está gobernando y le está diciendo cómo es. Y somos nosotros los que deberíamos saber cómo es la iglesia. Y afectarla, influenciarla, gobernarla desde la vida de Cristo y su gracia a toda la congregación. Entonces cambia el lenguaje, cambia nuestras acciones, cambia nuestra actitud frente a la vida. Alguien que está gobernado por el Señor, amado, sabe que es el ente regulador. Amén. Sabe que es el instrumento que Dios va a usar. Pero si estamos echándonos la culpa, jamás lo vamos a poder ver. Lo que nos toca vivir nos hace entender por qué Dios nos colocó en esta tierra. Fuimos escogidos para una generación que padece ciertas cosas. Y acá quiero terminar porque yo creo que ya es el horario, no sé si estamos en horario. Fuimos escogidos para una generación que está padeciendo ciertas cosas y necesitamos leerlas en el Espíritu. Necesitamos leer lo que esta generación está padeciendo, porque eso también traerá información de quiénes somos nosotros. Fuimos enviados a resolver lo que nos indigna. Escuché una vez decir por un maestro: lo que nos indigna es lo que fuimos enviados a resolver. Y muchas veces el sufrimiento, los padecimientos y lo que estamos rodeados viene a decirnos para qué nosotros fuimos enviados a esta tierra. Entonces no se enfoque en lo que está pasando en el gobierno, no se enfoque en lo que está pasando en las naciones de la tierra. Sí, léalo, porque eso va a ayudarle a identificar quién es usted, quién soy yo y lo que tenemos cargado. La carga que tenemos dentro, amado. La carga que tenemos dentro es la carga puntual, la carga justa, la medida justa para traer redención a esta tierra, para que se exprese la redención. Amén. Amén. Cerramos nuestros ojos un momento. Si con todo lo que dije usted se va con esa disposición desde entender que hay un señorío que se instaló, porque eso hace la impartición, que yo no tengo que hacer nada, pero por fe entiendo que algo se instaló hoy en mí. Lo que a mí me toca ahora es cuidar que eso que se instaló no se desinstale, sino empezar a responder a la vida que se colocó, empezar a aprender a ponerme bajo su señorío y en su gracia aprender a responder a su señorío, aprender obediencia, aprender sumisión, para que eso que se instaló crezca, el gobierno de Dios crezca a dimensiones que no solamente gobiernen toda mi vida. Lo que Dios puso en usted tiene toda la capacidad para sanar su cuerpo, para sanar su mente, para sanar su casa. Son niveles de gobierno para la redención de su congregación, y más, y más, y más, hasta llegar hasta lo último de la tierra. Tiene el poder expansivo. El gobierno de Dios tiene un poder expansivo. Amén. Concéntrese en eso, abrácelo, cuídelo. Aprendamos juntos a ser obedientes a nuestro Señor. Amén. Padre, te damos tantas gracias. Gracias, Señor, gracias. Porque por fe, Señor, creemos que esa vida está. Esa vida está. Y ahora estamos entendiendo. Porque tu luz, Señor, nos está mostrando, nos está dejando ver, nos está dejando comprender, nos está dejando aprender esa realidad. Que necesitamos ponernos bajo ese gobierno, bajo el gobierno de esa vida. Ayúdanos para que en tu gracia aprendamos humildad, aprendamos sumisión,
aprendamos todo lo que tu gracia nos provee en la obediencia del Hijo. En la obediencia del Hijo podemos nosotros obedecer. Y si estamos en Él, y si Él nos tiene a nosotros, habrá obediencia. Habrá la expresión, el fruto de la obediencia. Queremos responder a este estímulo eterno con el cual, Señor, tu palabra nos ha tocado, nos ha permeado. Y que esto crezca. Que crezca, Señor, para llevarnos a tomar las decisiones justas, precisas, a renunciar, Señor, a todo aquello que ha minado nuestro tiempo, a todo lo que ha secuestrado el tiempo, por lo cual tú no te puedes expresar en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Ayúdanos a discernir a qué cosa le hemos entregado en nuestro cuerpo, para que tu vida haya una expresión. Si le hemos entregado nuestro cuerpo, Señor, a la medicina, si le hemos entregado nuestro cuerpo, Señor, a las prácticas naturales, Señor, sacándote a ti del gobierno. Hoy queremos redimir el tiempo. Nuestro tiempo es tuyo. Tú eres quien puede recrear nuestros huesos. Tú eres quien puede, Señor, recrear todo nuestro ser, sanarlo, recuperarlo para los días que vienen. Tú eres, Señor, el que nos dirá qué hacer para no ser gobernados por ninguna práctica externa. Queremos ser gobernados por la vida de tu Espíritu para recuperar la salud de nuestro cuerpo. Ayúdanos a discernir a qué le hemos entregado nuestros tiempos emocionales, a qué le hemos entregado nuestra alma, a las distracciones, todo lo que se chupa el tiempo, todo lo que secuestra el tiempo, sea discernido en esta hora, Padre. Te entregamos, Señor, nuestra agenda, la agenda de nuestras vidas. Ayúdanos a discernir a qué le hemos entregado el tiempo de la congregación, de la iglesia, por lo cual tú no hayas, Señor, un lugar para expresarte en ella. Renunciamos a administrar el tiempo, Señor, de una manera incorrecta, sin tu vida. Volvemos al señorío. Tú eres el Señor del tiempo. Tú eres el Señor del tiempo. Tú lo creaste para expresarte en Él. Te lo entregamos a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos. Que tu gracia opere. Gracias, Señor. Amén. 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 Amén.